Bueno, mi nombre es Florencia, soy integrante del estudio Taller General, junto con Martín Real. Trabajamos desde hace 7 años en Quito, en Ecuador, y, y bueno, también tenemos distintos proyectos que abordamos desde la arquitectura. Eh, por lo general tratamos de abordar nuestras preocupaciones o inquietudes personales a través de la arquitectura y por eso estoy en la BIAU, porque vine a contar un proyecto que tiene que ver con la arquitectura y el género, que es algo que nos viene atravesando hace tiempo, como unas motivaciones personales, unas como preocupaciones, digamos, muy íntimas. Y ese proyecto se llama Femingas, pero nace de nuestro estudio. En mi familia no hay nadie arquitecto ni arquitecta, así que no hay mucha referencia. Creo que mi mayor motivación nacía desde el dibujo, como esta búsqueda de exploración siempre muy vinculada como al arte, algo como que me movilizaba desde ahí. Pero fue una sorpresa, o sea, no tenía muy claro a lo que me metía, tampoco lo pensé mucho, digamos, solo dije, bueno, me gusta esto creo que desde muy pequeña como que supe que quería estudiar arquitectura, no sé, algo me llamó ahí. Siempre muy curiosa también sí me daba mucha curiosidad cómo se construían las cosas, como estos procesos más sociales de conformación de los espacios. Y estaba siempre, no sé, leyendo cosas que tenían que ver con eso, como quién construyó las pirámides, por ejemplo, y era algo que me movía. Y bueno, y entonces hice toda mi formación en Córdoba, en Argentina, en la Universidad Nacional. Eh, y creo que a lo largo de la carrera me fui dando cuenta que era lo que más me gustaba. Me gustó en un momento mucho el urbanismo. Me metí, fui ayudante de cátedra, como que empecé el curso docente para ese lado. Y luego, ya al final de la carrera, se abrió como una ventana para hacer unos proyectos junto con comunidad. Trabajé junto con unas colegas en una villa de Córdoba, a las afueras. Hicimos un proyecto que tenía que ver como, sobre todo carácter urbano, digamos, pero como ver cómo este espacio se vinculaba con la vía pública, cómo las viviendas estaban vinculándose con la vía pública de este lugar. Y bueno, trabajamos en eso un tiempo. Luego trabajamos con una escuela también vinculándola al espacio público. Y bueno, en esas exploraciones me pasó que fui a la Bienal a la BIAU del 2014 en Rosario. Escuché una charla del estudio Al Borde y sentí que algo, como que había una exploración que era algo que yo quería profundizar más, que era esta relación de cómo se hace la arquitectura. Cierto punto me sentía que me faltaba aprender eso, como era una especie de carencia de, bueno, ahora tengo que empezar a hacer arquitectura. Yo era recién graduada y sentía que había como una laguna de, pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿No? ¿Cómo voy a explicarle a alguien cómo hacer algo si yo no lo sé hacer primero? ¿No? Entonces estuve de pasante en el estudio Al Borde por 6 meses en el 2015 y ahí se abrió este mundo de contactos y de colegas, arquitectas y arquitectos que hay en Ecuador hoy por hoy, con el que tenemos una relación súper fuerte, de compañerismo, de aprendizaje colectivo, y bueno, ahí estoy hasta la actualidad. Bueno, justamente ahora que lo vi acá a Ariel Jakubowicz, le dije que cuando era estudiante alguna vez vi algo de su práctica y me sorprendió porque no había muchos de esos referentes, digamos, ¿no? O sea, claro, como te decía, yo vengo de esta universidad pública de, no sé, 90 estudiantes por taller, con 2 docentes, 45, en donde recién en los últimos años empezamos a tener un trato más de tú a tú, digamos, con el docente, de conocernos, de registrarnos, de tratar de indagar un poco más en qué te gusta personalmente, como individualmente, porque si no, todo es una gran masa, digamos, y estás
y estás ahí moviéndote con la masa. Y vos podés ir a tu ritmo, también podés hacer la carrera en 15 años, entonces es todo un tema. Creo que los referentes, particularmente en el momento en el que yo estudié, no quiero decir que ahora sea igual porque no lo sé, pero eran muy europeos o muy desde el norte global, digamos. Entonces era difícil también conectarlo con lo que uno podía hacer cuando salía. Y sí, de lo latinoamericano poco. Siento que bien poco. Incluso habremos tenido, siempre digo lo mismo y algún día me van a venir a tirar de los pelos, pero habremos tenido varios cursos de historia, por ejemplo, de la arquitectura, y solo creo que en un semestre, en un año, de los 3, 4 historias que tuvimos, vimos arquitectura latinoamericana, lo que se hacía, por ejemplo, antes, ¿no? Y fue muy poco, o sea, fue muy poco para la gran riqueza que hay de esta arquitectura de hoy, que nos rodea, que está en nuestras ciudades, de la que venimos en parte por esta cuestión de mestizaje, ¿no? Entonces, fue más que nada, creo que hasta el día de hoy, más que nada, una búsqueda personal de buscar referentes que existan acá, que sean contemporáneos y que una pueda trasladar también a lo que nosotras como, no sé, como compartimos con otras personas también, ¿no? Entonces, sí creo que está bueno volver a verse, más allá de que de formación no hayamos como chupado tanto de lo local. Sí, bueno, tuve la suerte de llegar a Ecuador, donde hay esta escuela del José María, que yo chupé, digamos, por inercia, porque nunca fue mi docente, pero conocí, muchos de mis colegas fueron estudiantes de él. Tuve la suerte de compartir un curso de pedagogía con él, que es donde siento que hay una búsqueda muy interesante de parte del José. Y bueno, ese fue una gran guía, digamos, ¿no? Como empezar el despertar de todo su mundo, que también lo chupé desde otras generaciones que ya lo habían como adquirido de él, como de los Alborde, por ejemplo, ¿no? Que es esta cosa como de ser más responsable, más consciente de los procesos, de los materiales. Y creo que al día de hoy todo el tiempo nace desde ahí nuestra búsqueda, ¿no? Desde una conciencia. En Taller General todo el tiempo estamos como preguntándonos cómo va a ser los proyectos que hagamos a futuro, y de dónde nacen. Siempre nacen de algo muy vinculado al territorio, a los materiales, a lo que tenemos. No estamos mirando mucho más allá o sea, siempre es muy local, digamos, la mirada. Bueno, con Taller General surge, con Martín nos encontramos, él también había sido pasante al Borde, y nos encontramos en un contexto post-terremoto del 2016, súper catástrofe, y viendo cómo podíamos afrontar esa adversidad juntos, digamos, porque en realidad muchos colegas de Ecuador nos juntamos como para responder de alguna forma a ese momento que fue muy crítico en Ecuador, de un sismo de 7.8 grados, donde la costa ecuatoriana gran parte quedó destruida, y hicimos una asociación como civil, digamos, que se llamaba Actuemos Ecuador, donde estaban Rama, estaban los de ese colectivo, el sindicato, había un montón de colegas. Y bueno, empezamos a pensar cómo podíamos hacer frente, y se armaron pequeños grupos, y orgánicamente quedamos en un grupo junto con Martín y con otras personas más. Y empezamos a trabajar en eso, y de ahí en adelante estábamos en una circunstancia medio parecida. O sea, yo estaba empezando mi ejercicio profesional y él también, y dijimos, bueno, no sé, hagamos algo juntos, sigamos, digamos. Fue súper difícil el inicio. Siempre decimos que nosotros nos buscamos nuestros propios trabajos, digamos. Estamos en un contexto donde no te viene nada dado de arriba.
Entonces vamos viendo qué podemos hacer, cómo lo hacemos y siempre, por ejemplo, nos ha pasado de trabajar mucho en colectivo. Hemos hecho un proyecto con Al Borde, otro con José María y cuando podemos nos vamos vinculando. Comenzamos trabajando en este proyecto de la costa en un contexto súper social, colaborativo con un montón de gente, haciendo talleres de construcción participativa. Mingas de construcción, que es este trabajo colectivo que hay en Quito, en Ecuador, y que hay en un montón de lugares de Latinoamérica también. Y bueno, con los años nos pasó que teníamos que habilitar un espacio, que justo era un espacio de vivienda para mí, y no teníamos recursos, no sabíamos bien cómo hacerlo, y empezamos a pensar, y coyunturalmente se dio que dijimos, che, ¿será que lo construimos entre mujeres? O sea, ¿por qué no, digamos? ¿Por qué empezamos a pensar en esta cosa de que igual en las mingas mixtas hay unas jerarquías, como se asumen algunos roles preestablecidos que es como, por ejemplo, las mujeres por lo general no accedemos a algunas herramientas que son más complejas, como que llegás al espacio y ya hay gente que ya adquirió algunas herramientas, algunos roles, y como mujer también puede ser que te pase que decís, bueno, me voy a poner a hacer esto, ¿no? Porque a lo otro tampoco tengo mucho acceso. Y entonces ese proyecto, que fue un proyecto que le llamamos Escenario Alterno 02, porque ya habíamos hecho un 01, después hicimos un 03, que es como tratamos de repensar estos espacios construidos en la ciudad, cómo se pueden crear otros escenarios, digamos, ¿no? Entonces eran 3 habitaciones, una que estaba totalmente desconectada y que no tenían ni cocina ni baño y quedaban en pleno centro de Quito, o sea, una ubicación perfecta para ser habitada, tenía súper vista, todo, pero nada, no podía ser vivienda si no le hacíamos un arreglo o una adaptación. Entonces adaptamos este espacio y lo hicimos solo entre mujeres en esas primeras 6 jornadas que construimos. Y ahí nacieron las femingas, que son estas mingas de construcción con perspectiva de género, jornadas de construcción con perspectiva de género, que tienen la intención de abrirse y de ser también súper conscientes con las diversidades y poder involucrar también otras edades y otras problemáticas también, ¿no? Entonces, en ese momento participaron 14 mujeres de entre 21 y 56 años. Hasta la actualidad intervenimos creo que más de 8 espacios y pasaron por este espacio más de 70 personas, entre mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, niñas y niños. Bueno, actualmente nos pasó que estamos terminando este año, terminamos una intervención que duró 2 años en un museo, en el Museo del Agua, y que fue una traducción de una investigación de un grupo, de una organización que trabajó en el área de los páramos del Ecuador, que los páramos son este territorio de montaña, digamos, de donde salen las fuentes de agua que consumimos en el 90% del Ecuador. Entonces, hicimos una traducción de esa investigación a 6 salas del Museo del Agua y actualmente y en adelante vamos a hacer estamos trabajando en un proyecto ahora de arquitectura con la comunidad que vive en el páramo, con una de las comunidades, porque el páramo es extenso de norte a sur del territorio ecuatoriano, y vamos a trabajar con una comunidad y ver cómo podemos articular esta protección de las fuentes hídricas de esa comunidad a través de la arquitectura para fortalecerles y que puedan a lo largo del tiempo seguir protegiendo sus fuentes de agua. Las fuentes de agua que son de todos en realidad. Ese es un proyecto que nos entusiasma un montón, que estamos viendo cómo abordarlo porque es de una escala muy larga, muy grande, es una cosa muy de paisaje, pero que a la vez tiene mucha conciencia social. Y también hacemos obra privada, o sea, hacemos vivienda
Cuando no son ejercicios de vivienda colectiva, tratamos de ver de qué forma las viviendas igual individualmente tienen una conciencia ambiental con los materiales que usamos, con los recursos que metemos ahí. Así que sí, tenemos un par de proyectos en diseño, pero nunca sabemos, digamos, qué va a ser el año que viene. Y estamos trabajando en eso. Y las Femingas, particularmente este año, trabajaron con una colectiva de mujeres que hace 20 años que viene trabajando en Quito, que nos llamaron porque habían ganado unos fondos y querían adaptar 2 espacios para lectura. Y ya nos dijeron que el año que viene, si todo sale bien, vamos a hacer otra fase más de ese proyecto, porque gestionaron otros fondos esta colectiva y bueno, lo quieren seguir moviendo desde ahí a su espacio. Pero siempre con una búsqueda de ver cómo nos armamos, porque es un proyecto autogestivo súper difícil, muy cuesta arriba. Entonces viendo cómo gestionar nuestras propias herramientas de trabajo, equipos de seguridad, materiales básicos, viendo cómo todo eso se va alineando para poder dar frente y para poder resolver a futuro cualquier intervención que queramos hacer de estas características. Hemos tenido la oportunidad de dar clases. Actualmente Martín sí da clases en una universidad y lo hacemos, o sea, colectivamente, digamos, el taller lo armamos en conjunto, la oficina hace todo en conjunto. Entonces, él es quien pone el cuerpo actualmente y materializa eso. En otro momento lo hicimos también juntos. Pero bueno, lo que buscamos es sí, trasladar un montón de estas angustias, de estas inquietudes que te digo, que tienen que ver con, por ejemplo, nos ha pasado de dar un taller en donde hicimos mucho mapeo colectivo, viendo cuáles son las problemáticas de un área, recorremos con estudiantes, nos frenamos, nos detenemos mucho en el espacio para ver, para entender este tipo de problemáticas. Y yo también creo mucho en esta transferencia de aprendizajes que hay desde la práctica, por ejemplo, en las Femingas, ¿no? De repensar el aprendizaje de una manera mucho más horizontal, donde no hay una persona que viene con todo el saber y lo va a impartir a sus súbditos, sino que todos venimos con aprendizajes desde el día a día, digamos, ¿no? Y la construcción puede ser un poquito sobrevalorada, porque en realidad hay mucha gente que sabe hacer cosas, un montón de cosas, y nos ha pasado, por ejemplo, en las Femingas de hablar con una mujer que es, no sé, su esposo es pintor y le ha explicado todo cómo pintar y ella nos explica a nosotras cómo pintar y a todas las que estemos en esa jornada y bueno, lo vamos incorporando un montón a eso. Y creo que el aprendizaje también tiene que ver con cómo hay muchas cosas que por ahí exceden el aula, que también pasan por el aprender, que es, por ejemplo, el aprender a escuchar, el aprender a compartir, el aprender a expresarnos o a transmitir conocimientos incluso de una forma mucho más horizontal, mucho más empática, inclusiva, con tiempo. Por ahí vamos como en un ritmo que no permite que nos podamos sentir sujetas incluso de aprender, de adquirir conocimientos. Entonces, dar chance a que todas esas cosas pasen, creo que para mí es mi aprendizaje actual, digamos, de estos espacios donde siento que me enseñan un montón todo el tiempo y donde trato de salirme un poco del rol de la arquitecta, que está muy construido como muy socialmente también como una cosa súper macro y muy arriba, y tratar de entender que también hay muchas cosas que nos pueden aportar y que son fundamentales también para en adelante, digamos, ver cómo seguir con nuestras prácticas. Sí veo puntos en común con Argentina, sobre todo cuando conozco las prácticas de mis colegas, de mis amigas, de las personas que estudiaron conmigo, o de mis docentes con los que creé un vínculo más allá de la universidad y que ahora conozco sus prácticas.
Y siento que ese vínculo tiene que ver con dar respuesta a lo que pasa socialmente, incluso políticamente en nuestros países, ¿no? Como a veces no disponemos de todo, entonces tenemos que dar respuestas a ver cómo resolver algunas cosas con lo que hay, o sea, con lo que tenemos, con lo que hay a la mano. Y eso es lo que más me gusta hoy por hoy cuando voy a Argentina, de conocer no los referentes como grandes referentes o como los que están en los libros, sino mis colegas, digamos, referentes con las que yo me formé, compañeras con las que aprendimos lo mismo y que hoy por hoy están descubriendo qué materiales también pueden usar, que sean conscientes, que vayan con un presupuesto adecuado, que sea accesible. Que están descubriendo cosas con la mano de obra, con la gente que construye, que se puede hacer de una forma, se puede hacer de la otra. Y esas son similitudes que tienen que ver con un contexto latinoamericano, ¿no? Sí. Creo que lo más difícil es como aprender a vincular la arquitectura con todo aquello que nunca nos enseñaron. O sea, que también hacemos como arquitectas y arquitectos. Es algo que es un descubrimiento constante, como por ejemplo el trato con los clientes. Es súper raro, puede fluir mucho como puede que no. Y es complejo. Siento que eso mueve mucho en lo personal también a mí, por ejemplo, como que, no sé, me hace llevar un diario de obra, como de... Yo, Florencia, me siento así, hoy voy a la obra, ¿me entendés? Como algo muy personal que pienso cómo me siento, cómo me afecta el lugar donde queda la obra. Hay un montón de cosas que están en los procesos personales que llevamos día a día y que por ahí pasan y no sé. Y son nuestras vidas, ¿me entendés? Que estamos dando a un montón de procesos de arquitectura y siento que está bueno también regresar a ver como ese día a día todo lo que estamos poniendo en la práctica. Entonces eso es lo más difícil. Y a futuro siento que eventos como este me hacen pensar o me despiertan estas angustias que tienen que ver con lo climático, que creo que tenemos que ser como mucho más radicales o mucho más conscientes, más conscientes de lo que somos ya. A futuro, con las comunidades, con los ecosistemas en los que vivimos, con el multiespecismo que también nos habita a nosotras. Y me dan ganas de meterme más en eso, en ver cómo podemos forzar un poco más las cosas para que todo sea una toma de conciencia al momento de hacer. Y bueno, obviamente el tema de género creo que es algo que está ahí siempre latente, como algo que ya viene con siglos o muchos años de militancia, pero que a la vez no hay que bajar los brazos, hay que seguir para adelante con esa lucha que es colectiva, que es nuestra, y tratar de seguir entrando en los espacios donde es más difícil.